Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Entre Mujeres, el primero de 2026, con la compañía de nuestra querida profesora Ingrid Castillo, y tenemos dos mujeres maravillosas. Este podcast sale de nuestro formato y hoy vamos a un Entre Mujeres con la ciencia. Bueno, quería darle la bienvenida a nuestras doctorísimas que tenemos aquí, la ingeniera ambiental Giralesca Hernández, especialista en análisis crítico de la diversidad social, y tiene el cargo de presidenta de Fundacity La Guaira, secretaria sectorial de la ciencia y tecnología e innovación, pero también nos acompaña, déjenme decirle que yo no la conocía personalmente, me invitaron gracias a Giralesca, un encuentro de la mujer entre la ciencia, y conocí a la magíster Germari Rosa. Cuando la escuchen hablar se van a enamorar como yo. Licenciada en biología por la UCB, diplomado en perfeccionamiento profesional en ecología, maestría en ecología, actualmente cursando un doctorado de biotecnología en la Escuela Superior Internacional, bióloga e investigadora. Bienvenida a este podcast Entre Mujeres, un podcast que precisamente busca fortalecer el trabajo que vienen realizando las mujeres en las diversas áreas, y hoy estamos entre mujeres en ciencia. Bueno, yo me metí en ciencia, ¿eh? Ahí vamos, profe. Claro que sí, en las ciencias sociales, mi amor. Bueno, claro. En las ciencias sociales, así es. Sociales y la ciencia, pues todos somos científicas. Bueno, quiero que antes de darle el comienzo porque yo me urge hacerle varias preguntas, porque como les dije, el amor, todas estamos tan relacionadas con la ciencia, y la idea de este programa es precisamente que todas se enamoren como me enamoré yo cuando me invitaron para la actividad de las mujeres en ciencia. Pero quiero primero escuchar sus saludos antes de hacer las preguntas formales. Bueno, agradecida a Jenny Pinto y a la compañera por esta invitación que nos encuentra y nos reencuentra no solo con el área científica y tecnológica, sino que nos reencuentra como mujeres que estamos haciendo, que estamos transformando, y nos permite entonces tejer esta red de sororidad hermosa que tenemos, de esta buena vibra, de esa esencia natural que tenemos como madres protectoras de la vida, como mujer todas. Entonces, agradecidas por esta invitación, y extiendo por supuesto a todos los que nos ven y nos escuchan que disfruten muchísimo este podcast como lo vamos a disfrutar nosotras. Bueno, gracias por esta invitación, de verdad bastante agradable, porque nosotras las científicas siempre estamos metidas en nuestros huequitos, quizás haciéndonos 1500 preguntas para resolver 500 problemas de un día para otro. Pero cuando tenemos estos espacios para compartir nuestras ideas y nuestros sueños, nuestras metas, siempre se es agradable y es bonito el corazón. Y aparte de eso, también transmitir ese mensaje tan bonito de que trabajen por la ciencia, hagan ciencia y vean que todo el tiempo hagan ciencia, es también maravilloso. Gracias, Giralesca, de una vez, en nombre de mis compañeras que no están acá, muchísimas gracias por ese evento tan maravilloso de la cual asistimos, y bueno, y por esta oportunidad de poder compartir con estas grandes científicas también, porque ustedes también son científicas, desde que nacemos somos científicas, así que bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, doctora Germari, yo quiero que, no sé si la profesora Ingrid tiene alguna pregunta, tu saludo para el comienzo de este podcast, profe. Sí, bueno, bienvenidos y bienvenidas todos nuevamente al podcast Entre Mujeres, ahora en nuestra nueva tónica, muy educativa, pero además amena. Yo recuerdo que había un artículo que sacaban hace muchos años, se llamaba así, ya falleció el profe, La Ciencia Amena. Hacer la ciencia amena no es sencillo, porque regularmente la ciencia siempre se ha visto como un asunto ajeno, no solamente a las mujeres, sino a la población común en general. Solo en Revolución hemos logrado hacer de la ciencia un acto democrático. Así que yo me siento feliz y contenta de estar aquí, de verdad, con mi queridísima diputada Jenny Pinto. Además que, bueno, es una manifestación patente, real, de que las mujeres, al igual que la doctora Yesmar, al igual que mi queridísima ingeniera, podemos llegar muy lejos cuando nos lo proponemos. Exactamente. Mujeres empoderadas. Así es. Claro, ¿cómo que no? Yo quiero, doctora, que usted nos hable un poco del trabajo que viene realizando, de sus investigaciones, que nos explique cuál es su materia en sí. Ok. No, qué preguntas, Dios mío. Bueno, este es un trabajo que vengo haciendo desde hace casi 20 años.
desde que estaba como estudiante de pregrado en biología y que visé por primera vez el laboratorio de estudios ambientales de la UCB, siendo todavía una estudiante con su morralito que venía, voy a preguntar. Conocí el mundo de los microorganismos. Es fascinante, maravilloso, excelente, enamorador. De que en un granito de suelo puedes ver tanta maravilla junta y que todos esos niñitos, esos cositos que uno ve en el microscopio, que son fascinantes y maravillosos, pueden hacer tantas cosas importantes para nuestra vida y que inciden directamente a nosotros. Porque ese alimento que ustedes se comen, por ejemplo, una manga, una yuca de esas bien sabrosas con un pescado frito, todo eso viene fabricado de unos cositos así chiquiticos, cuya medida son en micra. Desde ese entonces que me despertó todo ese amor hacia esas cositas, me incliné hacia un grupo muy importante que es muy poco conocido. Todos aquí sabemos que son los hongos. Ay, no, pero no son los hongos que nos salen en los pies. No. Eso no son esos que nos salen en las uñas. Tampoco. Ellos también son importantes, pero mi grupito también es importante, porque mi grupito es un hongo que se asocia a las raíces de las plantas. Eso es la relación perfecta. Amor, amistad eterna, yo te quiero, yo te adoro y siempre vamos a estar juntos. Son los hongos de micorrizas arbusculares. ¿Cómo es el término? Bueno, mico de hongos, raíz de raíz, arbúsculos, ¿por qué? Porque dentro de la raíz forman un arbolito. Y en ese arbolito se da el maravilloso mundo del intercambio. Yo te doy a ti lo que tú necesitas y yo también te lo reintegro. Ese es el mundo más maravilloso que hay en ese arbolito chiquitico. Y ese arbolito se comunica con otro para formar unas bolsitas que le llaman vesículas, que es toda esa fabricación que se da, y ese es el almacenamiento del amor, porque todo lo que se da allí en intercambio es para mantener a la planta y mejorar su productividad. Y no solamente eso, sino que también actúan como un protector frente a los patógenos. Permite que resista la planta temporadas de sequía altísima. También les permite tolerar niveles de concentración de elementos contaminantes como los agroquímicos, los metales pesados, los hidrocarburos, entre otros. De ahí nace ese interés por seguirlos estudiando, porque se han reportado tantos resultados positivos que se necesita indagar más sobre ellos. Venezuela, siendo un país tan diverso, tenemos muchísimos de esos microorganismos que no los vemos, pero vemos en las plantas. Esas plantas maravillosas que resisten todo este embate del cambio climático. No se tiene que preguntar, ¿cómo pueden resistir tanto? Una temporada de sequía. ¿Cómo las montañas pueden estar así cubiertas de las plantas y sin agua? Ahí es donde está la pregunta. ¿Qué hay debajo de esas plantas que no vemos y son parte, y son esos grupos que trabajan en pro del mantenimiento de esas plantas? Por eso es que a ese grupito particular se le denomina también microorganismos beneficiosos del suelo. ¿Qué hacemos nosotros en el laboratorio? Preservarlos, analizarlos, estudiarlos y darles identidad. ¿Y cómo podemos hacer? Bueno, a través de un banco. Los sacamos, los extraemos del suelo, los visualizamos, los analizamos, le colocamos su etiqueta y lo mandamos a un banco. ¿Por qué? Porque hay cepas de nuestros suelos que son importantes para la productividad. Así no se utiliza tan, por lo menos se pueden hacer mezclas para biofertilizantes, no sé si la han escuchado. Hoy en día, con tanta contaminación ambiental, necesitamos tener alternativas que nos permitan recuperar los suelos. Y una manera de poder generar o producir esas alternativas es utilizando los microorganismos beneficiosos del suelo. Y esos microorganismos beneficiosos del suelo son parte de esos biofertilizantes. Entonces se preservan cepas que son importantes para la productividad, pero también para el saneamiento.
Un suelo sano no es bueno para producir. Un suelo sano de buena calidad asegura la vida de las poblaciones venideras. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros en el laboratorio. Yo estoy impactada porque uno nada más ve el suelo. No, la mayoría vemos el suelo, pero la pasión, que eso fue lo que me enamoró cuando la escuché, la pasión con que usted nos describe el trabajo que realiza es lo que nos enamoró y por eso estamos aquí. Yo quiero felicitarla. Ay, gracias. Quiero felicitarla y también quiero hacerle una pregunta porque ser mujer ya nos pone un trabajito extra, porque bueno, entendemos lo que escogimos como profesión, pero también tenemos la carga de ser mamá, de ser tía, de ser abuela, de ser tía, de ser sostén de hogar. ¿Cómo implica esto para usted? Porque sabemos que no es fácil, porque mayormente, como decía la profesora Ingrid, vemos en la ciencia la mayoría eran hombres. Y eran visibilizados solamente los hombres. Hoy tenemos que Giralesca más adelante nos va a explicar un poco de la diversidad de científicas que tenemos, por lo menos en Venezuela, a raíz de un libro que ese día estábamos bautizando. Ya ella más adelante nos explicará cómo fue eso, poder seguir investigando, poder seguir trabajando, pero también atender al esposo, atender a los hijos, porque es doble nuestra carga como mujer. Sí, yo las admiro, por lo menos admiro mucho a mis compañeras que cumplieron esa faceta tan importante como ser mamá, ser una esposa, pero bueno, nada, cuando uno se casa en la ciencia a veces existen sacrificios entre comillas. En el caso particular, no he tenido la oportunidad de cumplir esa faceta de mi vida de ser mamá y bueno, soy hija y mis papás son mis hijos porque yo soy hija única y mis papás son mayorcitos, son mayores de 80 años. Pasaron a ser mis hijos, mi motor de inspiración y sobre todo mi mamá, bueno, no, mi papá también, pero mi mamá en la educación tiene más de 40 años. No sé si has escuchado del nombre de la maestra Flor de Caraballeda. Claro. Flor de Rosa, ella es mi mamá. Ya sabemos dónde viene la experiencia. Ella es mi mamá y bueno, yo le puedo dedicar unos minuticos porque es mi musa de inspiración. Mami tiene ahorita más de, no le digan mucho, más de 80. No le digan mucho, más de 80, pero es una mujer de temple, es un roble. Mi mamá ha sido educadora desde que tengo uso de razón, mi mamá siempre ha sido educadora. Mi mamá dio clase en Carayaca, en la rural de Carayaca. Después vino y fue normalista, mi mamá se preparó también y actualmente mi mamá está trabajando como la directora de la parte del cuerpo directivo que se encarga de la cultura del Colegio La Merced. Es una persona que, bueno, casi que le ha dado clase a la mayoría de la gente en Caraballeda. La conocen mucho porque le han dado clases a los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Entonces, ese despertar científico del trabajo de hormiguita, de ser sostén de casa, como tal con mi papá, fue lo que me ha llevado a mantenerme en esta área de la investigación, porque en mi familia todos somos humanistas. Solamente todos somos distintos. Tengo un primo que es matemático y yo que soy la bióloga. Que soy la bióloga y que bueno, este mundo fascinante que lo enamora, bueno, tiene sus costos, pero bueno, uno no sabe en el camino que se pueda encontrar y también uno llevarse de la mano a esas personas que puedan compartir esta misma pasión. Entonces, bueno, una manera de decirles que sostener, ser parte de una familia cortica, no, o sea, la mujer, a pesar de no cumplir esos roles, de por lo menos ser mamá o ser esposa, tienen otros roles también, sí, que nos llevan un poco a la realización. A nivel profesional, somos muy buenas. Así es. Pero lamentablemente no podemos llenar otras fases. Pero donde nos toca,
damos lo mejor de sí. Y logramos, ¿cómo se llama?, dejar en alto todos los ancestros que nos preceden. Y bueno, y seguir dejando semillitas, porque a pesar de que no somos mamás, pero somos mamás de muchas. Porque, por ejemplo, yo soy profesora también universitaria, y mis hijos son mis alumnos. Y ver que ese muchachito que viene con el morralito, con esa carga de emociones, de energía, de que yo quiero llegar a la luna, yo quiero brincar, yo quiero saltar, y tú poco a poco le vas diciendo, bueno, no que vas a brincar tanto, pero puedes hacer esto. No puedes hacer aquello, pero puedes hacer lo otro. Y que lleguen al aula magna y que siga ese camino maravilloso. Ya para mí, ese es un hijo que yo formé y que esa semillita va rodando por ahí. Entonces, sí, muy orgullosa. De hecho, tengo una anécdota. Yo daba clases en Los Pollitos, en el Evelia. Y yo tenía unos alumnos, o sea, yo soy de nosotros graduamos, yo soy de las primeras promociones del Evelia, en el sentido de que graduamos a los primeros 5º años del Evelia. Y estos alumnos llegaron a la universidad, yo les veía, ay, ¿y ustedes van a estudiar biología? Sí, profe, yo quiero estudiar biología. Y ella también, o sea, fueron 2 que estudiaron biología, uno se retiró, pero el otro siguió. ¿Y cuál fue mi mayor orgullo? Cuando yo vi a ese estudiante que estuvo en su acto de grado. Eso fue, yo dije, yo me sentí mamá. Sincero, yo me sentí mamá doblemente, porque uno lo ve en el aula, ¿cómo se llama? Le enseña, les metes esa venita, le inyecta, mira que sí se puede, mira lo maravilloso que puedes hacer, y que logren todo ese camino. Hoy en día esta persona, este alumno mío, está en Argentina haciendo doctorados también, y somos colegas. Entonces, qué bonito, ¿no? No tuve hijos, pero por lo menos tengo mi hijo por ahí. Tienes muchos. Fui madre. Bueno, yo quiero aprovechar esta anécdota y este espacio porque hay profesoras como usted que decidieron dedicar su trabajo, su vida a esto, y crearon muchos hijos. Aquí las tenemos. La profesora Ingrid. Tenemos, exacto, es una experiencia muy parecida. Ella fue mi profesora en la universidad, me formó, me llevó a ser licenciada en gestión social, que es mi primer título universitario. En Carayaca, por cierto, fue la última, sí. la última fase, ¿te acuerdas? Sí, señor. Fue un reto. Y por eso cuando lo estaba diciendo, yo me conecté, porque efectivamente no la suelto. Para nada. Me voltea como una media. Me voltea como una media. Porque efectivamente. Siempre pasamos de ser los papás hacia los hijitos. No, y muy disciplinadamente además, porque créame que es una experiencia maravillosa, porque además, insisto, pues la discusión de fondo, vamos a traer la discusión de fondo aquí, porque el problema de las mujeres o de las mujeres es que hemos sido troqueladas a gusto de terceros y se nos han impuesto roles, y esos roles que nos han impuesto son roles que nos van diciendo, bueno, en la medida en que los vas cumpliendo y alcanzando, vas siendo más mujer. Exacto. Cosa que es falsa. Cosa que es falsa, porque una mujer que no tiene hijos no es un ser incompleto. No, o sea, vamos a estar claros. Hay razones biológicas, hay razones personales, hay razones culturales, hay razones emocionales, hay razones cognitivas por las cuales una mujer puede decidir no tener hijos, como una mujer puede decidir no ser cristiana, como una mujer puede decidir quitarse el velo, ¿por qué no? Siendo musulmana. O sea, yo pienso que la discusión de fondo es el carácter volitivo, es decir, esa posibilidad, esa condición de decidir, Janie, ¿cómo es tu nombre, mi cielo? Idaleiska, Gesmari, de nosotras decidir nuestro destino sin que seamos señaladas y sin que tengamos que finalmente justificarnos ante la comunidad, ante la sociedad. O sea, son los estigmas sociales, por supuesto. Entonces llega un momento en que tú dices, ay, ¿por qué yo me tengo que justificar? No, esa es mi decisión, yo no tengo por qué explicar. Porque a ningún hombre se le pide explicaciones de por qué decide tener 50,000 hijos y hacerse responsable de 2. Ajá. ¿Ves?
Es un asunto patriarcal, además. Nosotras las mujeres nos enfrentamos a un modelo patriarcal. Así se molesten los reservados y los conservadores. Es un problema de patria. Ahí tenemos un hombre atrás riendo, tenemos a otra allá atrás, mira, muerte la risa y chiquitico, mira. Pero es verdad, los caballeros a nosotras nos miden por esos raseros. Claro. Cuando una mujer reconoce, en el Islam, voy a robarte unos minutos, aquí le voy a robar voy a irme al asunto social, además, porque yo soy científica social, igual que esta mujer que está aquí, maravillosa, además. Yo me siento muy orgullosa de mis hijos académicos. No tengo uno, tenemos varios profes, son varios profes, pero bueno, siempre hay lo preferido, siempre hay lo preferido, siempre hay lo preferido. No, yo no tengo uno solo, tengo varios. Tiene que ser uno tiene varios y entonces uno tiene que tener ese amor equitativo para todos, pero siempre ahí está el pupilo, el que le dice a uno, bueno, aquí tienes a tu pupilo, mi pupilo está lejito, pero bueno, nosotros me pescuezan. Mira que estás en mí. Ay, me oye, nosotros me pescuezan. Saludos por allá a todos mis hijos putativos. No. Pero fíjense, cuando nosotras nos vemos en un espejo y decimos, mira, yo he logrado esto, pasando por encima de los inhibidores y biocontroladores, porque Michel Foucault decía, hay controladores del cuerpo humano, hay controladores sociales, pero del cuerpo humano que nos determina. Bueno, usted nació con un par de senos, con un aparato reproductivo, usted tiene la obligación de 2 puntos. Y si usted no alcanza esa meta, usted ya pasa a ser una mujer de segunda clase. Eso hay que derrotarlo. Nosotras las mujeres tenemos que dejar de ser. Y aquí vuelvo a traer otro tema de fondo que nos trae a hablarnos de los cabellos, pero que es necesario porque son temas tabú entre nosotras. Dejar la depredación entre mujeres. Nosotras mismas, como voy a utilizar un término de las biólogas, nosotras nos fagocitamos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí, profe? Ajá, y la fagocite quiere decir yo te arropo a ti. O sea, te arropo y después te escupo. La fagocitosis, por lo menos, fíjate, los virus, las bacterias son por los macrófagos. Esas son nuestras defensas. Entonces hace fagocitosis, ¿por qué? Porque yo lo arropo, lo digiero y luego te boto. Entonces, fagocitosis. Miren, lo va a usar. Ella va a usar el término fagocitosis. Por lo menos en conceptos biológicos que no dicen no estrictamente científicos, porque es del área de la biología. Pero cuando ves la biología es todo lo que tú haces, todo es de que te conciben, o sea, de que eres una celulita allí en el vientre de tu mamá, donde se está desarrollando una célula que se multiplica para formarte. Desde ese momento haces biología, es la lógica de la vida, por eso es que se dice biología. Ese es el significado de lo que es ser biólogo, entender la lógica de la vida, desde su inicio de que era así que desde el átomo hasta que forma la molécula forma esto, y cuando viene a ver es un individuo que tiene que comprender su entorno, y no solamente eso, sino transmitir información. Una preguntita, a propósito de eso, aquí va a romper protocolo. Miren, usted como bióloga y usted como ingeniera de la ciencia dura, pero nosotros somos las de la ciencia blanda, no se lo pierdan. Mal dicho. Es un acto de provocación. Mal dicho, pero las ciencias sociales son más duras que la ciencia. Así es. Nosotros en esa. Vamos a llamarlo ciencias exactas, aunque la biología, la química, la física, ciencias duras, entre comillas, somos ciencias duras. Realmente las ciencias sociales es más duras. Así es. Porque es entender, es que las dinámicas sociales son tan diversas y aún más complicadas que entender una ruta metabólica. Así es. Y en el laboratorio tienes condiciones controladas. Controlas temperatura, controlas distintas variables que en lo social no puedes. Pero sin embargo, cuando nosotros trabajamos en lo social, trabajamos también con poblaciones cautivas, que son
absolutamente compleja, porque cuando tú trabajas con población cautiva, estás trabajando bajo condiciones específicas en las cuales tú incides en la conducta del individuo, de la misma manera en que usted puede incidir, mi queridísima profe, en los microorganismos a través de esas posibilidades de crear condiciones específicas. Por eso es que se dice variables culturales. Claro. Por eso es que se dice en esta era tecnológica, a propósito, que bueno, las redes sociales, esto que estamos haciendo, esto es un elemento, claro, esto es incidente, o sea, va a generar o genera incidencia y procesos reflexivos en quienes nos escuchan, y puede generar posiblemente, yo espero que así sea, bueno, reflexiones en las mujeres que nos están escuchando y decir, oye, yo no me había atrevido de verdad, porque bueno, yo decía postergar el proyecto de maternidad para lograr un objetivo académico, eso es literalmente un pecado para las mujeres, y te dicen, usted a los 15, 16 años tiene que ir pensando en parir. Entonces, bueno, tú comienzas a pensar y dices, wow, si yo paro a los 16 que me va a quedar un muchacho, ¿cómo estudio? Eso tiene que ver con, insisto, los factores sociales que inciden en el cuerpo social. Las mujeres somos la mitad de la población mundial. O sea, no se justifica que tengamos, digamos, una guía direccional casi que obligatoria, muy violenta además, porque el patriarcado es violento, sobre nuestras conductas de la otra mitad de la población, que son nuestros compañeros. Exacto. Y que muchas veces son nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, porque ahí hay una contradicción. Claro. Hay una contradicción enorme desde el punto de vista social y científico. Totalmente. ¿Por qué? Bueno, porque no existe desde el punto de vista científico la lógica darwiniana de la superioridad del hombre sobre la mujer. No existe, caballero. Ustedes no son superiores a nosotras. No, nunca. Y biológicamente está comprobado que no. Tampoco son superiores. Yo tengo una profesora que me dio genética, que eran las clases donde los chicos salían desmoralizados. Pero desmoralizados, ¿por qué? Porque, bueno, colocaban el cromosoma de la mujer, rasta, todo el pizarrón. Llevamos toda la información desde que el hombre es hombre. Así es. Y con el cromosoma el hombre es un bastoncito muy chiquito. Sí. Chiquitico. Y entonces las muchachas, sí, porque se molestaban. No tiene nada que ver con otra cosa. Es importante aclarar. Y entonces se molestaban porque el cromosoma es chiquito. Bueno, sí, pero bueno, nosotros aportamos el 95%. Cuando en la fecundación ustedes aportan el 5%. Pero realmente no es el 5%, es el 2.5%, porque todo el material se va. Entonces, un 2.5 indispensable para la vida. Mire lo que está diciendo la profe. Ustedes no recuerdan, yo no recuerdo el nombre del científico. Él se hizo famoso en Francia. Durante el siglo XVIII, un científico, no recuerdo, Torne, algo así es el apellido, un científico se dedicó, muy misógino él, muy enemigo de las mujeres. Es la época de la Revolución Francesa, es la época de las decapitaciones, es la época del nacimiento de la sociedad moderna, y el señor se dedicó a decir, porque estaban las mujeres tejedoras de París desatadas y decían, nosotros no podemos quedar fuera de la revolución, las mujeres europeas, lógico, ¿no? Y ellas, bueno, se levantaron y las tejedoras se fueron a la calle, hicieron su marcha, las tejedoras de París, famosa. Hay una señora que se llama Olympia de Gouges, que, bueno, se atrevió a decirle de todo, hasta del mal que se iba a morir, a Maximilien Robespierre, y Maximilien se volteó, la vio por encima del hombro, porque ella sacó algo, él dijo la declaración del hombre, y ella dijo, no, la declaración de las mujeres, y el hombre se volteó y le dijo, decapítenla, y la decapitaron, a Olympia de Gouges la decapitaron por su actitud además rebelde. Pero este científico, a propósito de la ciencia, decía que el cerebro de las mujeres era más pequeño que el cerebro de los hombres. Él hace el mismo, miren ustedes lo que es la naturaleza y lo que es el castigo divino y el karma, como decimos aquí en nuestra queridísima tierra. Él mismo, bueno, comienza a hacer experimentos con cadáveres y empiezan a sacar los cerebros de los hombres y wow, este es grande. Y él saca, y mire, este pesa tantos kilos, creo que es 2,3 o casi 3 kilos más o menos, 2,5 a 3 kilos es lo que pesa la materia gris. Bueno, resulta que efectivamente la comparaba con la de las mujeres y faltaban 100 gramitos, 200 gramitos. Y yo, oye, vale, qué triste. Bueno, resulta que cuando el señor fallece, el científico fallece, le sacan el cerebro y el de él pesaba 2 kilos, una cosa así, era así minúsculo. Era así minúsculo.
era enano. Yo digo, bueno, hasta ese nivel llega las divergencias y la tendencia, esa tendencia, insisto, darwiniana, de generar conflictos entre una mitad de la especie y la otra mitad de la especie. Es la supremacía. Empieza la supremacía del hombre, ¿no? Y eso ocurre incluso a nivel de estudios médicos. Fíjate que en las publicaciones científicas no hay poca información de la biología, la ginecología, la anatomía de la mujer. Y los ginecólogos son hombres. Y son hombres, no, pero más allá de eso, entonces cuando nosotros hablamos que tenemos un sistema hormonal que allí influye en muchos procesos, que el hombre no lo tiene, que la alimentación, la nutrición, incluso el deporte, no es igual el mismo ritmo del hombre que la mujer. Y entonces no se nos considera, y por eso hay muchas, digamos, patologías, enfermedades que todavía, aún en este siglo, se siguen estudiando porque la mujer no era un cuerpo de estudio y se nos creía que entonces que el cuerpo del hombre se reaccionaba igual que una mujer. Y así tenemos muchos problemas, incluso ginecológicos, a propósito de hablar de la mujer, porque no se estudiaba el cuerpo de la mujer, no se estudia el sistema hormonal, y todavía entonces tenemos investigaciones muy interesantes que debemos nosotras, mujeres, profundizarla, estudiarla, porque estamos estudiando la reacción de nuestro cuerpo a las distintas condiciones ambientales, condiciones sociales, el estrés, compañeras y compañeras. El estrés no aborda el mismo cuerpo en la mujer que tiene un sistema hormonal al de un hombre. Entonces nosotras debemos ser garantes, referentes de nuestras próximas generaciones, de estudiar nuestros cuerpos, de estudiar nuestro cerebro, de darle las oportunidades a las niñas y a las jóvenes para estudiar ciencias todas, porque han hecho la discriminación de las ciencias duras, de las ciencias blandas, pero qué difícil es las ciencias sociales, es muy difícil, además que la discriminaron o la segmentaron por el hecho de que los científicos históricamente han sido muy elitescos. No, hay una condición ¿Por qué? Porque era la inteligencia. ¿Quiénes acceden a las formas de inteligencia? Acceden los que tenían más recursos. Por lo tanto, es elitesca. Y las mujeres no podían ingresar en esa ciencia. Las mujeres se dedicaban a otras cosas. Y eso ha sido así históricamente porque divide entonces las ciencias sociales de las ciencias duras, porque el científico no tenía que entender los procesos sociales, las revoluciones. Precisamente. Ajá. Voy a tirar otro elemento provocador ahí, provocadora yo. Mira, tú sabes cómo es la broma, que los hombres por tradición histórica, bueno, siempre se han planteado una lógica de competencia, ¿no? De hecho, el acto de reproducción es una competencia, ¿sí o no? Sí. Ajá. Dígalo usted, bióloga. Dígamelo usted. Biológicamente, luchar por llegar a sin ánimo de ofender, evolutivamente ellos invierten más, producir más para que la probabilidad de uno sea el que llegue. En cambio nosotros no. Nosotros no. Si no pasa la fecundación, no hubo nada, bueno, la siguiente, la ronda. No tenemos que invertir en tanto para. Ellos sí, porque necesitan transmitir su gen. Y eso es un carácter evolutivo de lo que es el género como tal. Bueno, nosotros somos el banco de información, pero necesitamos el 2.5 para pasar a la siguiente. Una vez que pasa a la siguiente, va el banco completo más esos 2.5. Y necesariamente tienen que invertir mucho para que pueda pasar el otro lado. O sea, pasar generación y haber una transmisión de información. Entonces, bueno, te retomo una cosa de la anécdota de lo que te estoy contando, Giralesca. La ciencia, siempre el hombre fue considerado como que el que pensaba más, el que hacía la ciencia y todo en la época y en las generaciones que nos han pero en la sociedad occidental. En la sociedad. Porque hay sociedades donde totalmente. Exacto. No son nuestras sociedades. Por lo menos les comento. Ustedes saben del ADN, Watson y Crick o premio Nobel. De hecho, Watson y Crick vinieron a Venezuela. Pero ¿qué hay detrás de Watson y Crick? Ustedes no se han preguntado eso. Había una gran mujer investigadora que se llamaba Rosalind Franklin, que hizo la fotografía del ADN. Su primera fotografía, el primer hallazgo
científico, Es de una tecnológico, fue Una ¿de mujer, quién? así De es. una mujer. Así es. Científica, inteligente, hermosa, preciosa. Pero por una sociedad donde Patriarcal. el hombre era considerado el centro, tú no podías ir a las comunidades científicas a decir, yo vi y descubrí porque eras mujer. Sapere aude. Eras mujer y te robaron ese trabajo Sí. que duró años. ¿Quién da la pauta y el giro? ¿Ustedes saben? Marie Curie. Marie Curie. Claro. Es la primera que llega y la comunidad científica tiene que bajar la cabeza. Ese es el primer logro de la mujer que se visibiliza como una mujer empoderada. Científica, capaz de llegar a muchos lugares. Pero si nos vamos mucho más atrás, me voy Ya va, tiempo. Mire, esto está muy bueno, pero es momento de ir a una pausa. No te despegues, no te vayas. 5 minutos y regresamos. Regresamos. Mira, estas mujeres no haya como callarle en las pausas, porque estas discusiones que ya estaban dando tenemos que hacerlas en vivo. Dejamos en el derecho de palabra a la profesora Yesmar. No. Bueno, yo dije que iba a ser un acto de provocación, ¿verdad que sí? Un acto de provocación. Bueno, yo decía que el acto de procreación es un acto en sí mismo de guerra, ¿verdad? Es la lucha de los espermatozoides, de los caballeros, por fecundar un ovo. Es el acto de vida, además. Entonces es una contradicción, parece mentira. No voy a meter el asunto religioso, que además siempre nos ha colocado a las mujeres en un segundo renglón. Desde el punto de vista religioso, las mujeres tenemos un segundo puesto. Eso vamos a reconocerlo aquí, pasando por encima de los fanatismos religiosos. Yo respeto prácticas religiosas, pero casi todas las religiosas monoteístas, no las politeístas, sino las monoteístas, han considerado que las mujeres somos las grandes responsables de la desgracia de la humanidad. ¿Por qué? Porque qué brío tienes tú, Eva, de seducir a Adán y decirle al pobre de Adán que es inocente, mira, vente para que te mastique la fruta del conocimiento. Y el pobre de Adán inocente fue y masticó, chupó y después escupió la fruta del conocimiento. Ay, y el pecado se fecundó. Entonces, y por allá supuestamente dicen los escritos apócrifos que estaba la Lilith escondida en una cueva pegando gritos porque ella era la queriente de Adán. Imagínate tú lo culebrero que somos los seres humanos. Pues somos culebreros. No, pero bueno, sí, así es. Pero bueno, esa es la desgracia, supuestamente, digamos, incorporando la vertiente religiosa, específicamente católica y cristiana. Sí, podemos hablar también de la musulmana, pero sería complicar la cosa. Claro. El asunto es que cuando nosotros vemos eso y insisto, nos revisamos como mujeres, entran en nosotras ciertas contradicciones. No por nada las primeras clientes de los psicoanalistas y de los psiquiatras y de los psicólogos somos mujeres. ¿Por qué? Bueno, porque cuando ya nosotros vamos avanzando, nos vamos percatando de que, bueno, esta es una sociedad que nos constriñe, nos controla, nos coloca en lugares, y tú dices, pero ¿por qué yo tengo que estar allí? Y tú dices, bueno, ¿y por qué yo como científica tengo que ser la segunda? Tengo que presentar el informe y menos valor tiene mi informe, siendo una científica brillante, que del caballero, que también es un científico brillante, pero que por solo ser caballero le dan la mayor prevalencia o preeminencia a la hora de presentar. Bueno, esas cosas las vivimos, pero en la ciencia de manera general hay una cosa que nos distingue, y decíamos entre esa lucha entre lo que es las ciencias duras, entre comillas, y las ciencias blandas, que son las ciencias sociales. Sabemos que es un mito, pero hay un elemento que es lo que genera, digamos, esa clasificación, que es la cuantofrenia. ¿Qué es la cuantofrenia? Bueno, el fenómeno que le encanta a los científicos de las ciencias duras, matemáticos, químicos, ingenieros, físicos cuánticos, toda esa terna de expertos, investigadores, de medirlo todo. Entonces, ¿qué es lo que te dicen ellos? Cuantofrenia. Lo que no es medible no es ciencia. Ahí te lo dejo. Ese es un mito desde hace mucho tiempo. Es más, la biología es atípica, porque tú un organismo no lo puedes medir en tiempo finito, porque cada organismo es individual. Cada ser tiene su propio ciclo. Por ejemplo, mi bisabuela duró 110 años.
pero mi abuela duró 94 años. Un primo duró 49 años. Entonces no puedes medir y cuantificar que un ser te va a durar tanto tiempo. Se hace una estimación. ¿Qué pasa con las otras ciencias? Es porque el número es exacto, ni más ni menos, porque es el lenguaje más exacto que son las matemáticas. Y de ahí es como que surge esa terminología, una ciencia dura porque soy exacto. Esto es 10 y no es más que 10, pero no es así. La ciencia realmente no es tan dura como parece, porque el 10 es relativo, como puede ser 10 por encima, o sea, un valor por encima, o como puede ser un valor por debajo. Eso es lo que hace la diferencia entre la exactitud y precisión. ¿Tú quieres ser exacto o quieres ser preciso? Entonces ahí es donde la ciencia comienza a ser como que, déjame ser un poquito más suave, y ahí es donde se ve que más bien de pasar una ciencia dura, tienes que pasar un poco a flexibilizar. Y realmente, como dijo Giralesca, nosotros no somos tan ciencias duras porque, por ejemplo, acabo de decirlo, 10 lo podemos flexibilizar. Pero cuando te vas a la ciencia como tal, la social es más compleja, porque como no la puedes medir y siempre hay variables, nunca se pueden cumplir las hipótesis que se plantea. En cambio, en la ciencia básica, porque es la ciencia básica, quizás puede predecir y cumplirse, como no se pueden cumplir. En social está todo condicionado. Entonces, ¿cómo medimos la rabia? ¿Cómo medimos la ira? ¿Cómo medimos la ansiedad? ¿Ok? Por ejemplo, hoy en día que se ve por las redes sociales esa ansiedad de querer tener más likes, ¿cómo la mides? ¿Cómo la puedes medir? Entonces, y eso es comportamiento, cómo es la cultura, cómo son las poblaciones que lo ven. Bueno, fíjate lo que vemos ahorita, lo de los Terian. El Terian es es un tema que se deriva de la parte social, que es cómo la ciencia social puede tocar este problema que se está presentando en los jóvenes. Ahí nosotros no podemos hacer nada, porque ¿qué explicación exacta, precisa podemos dar? Una hormona. Una hormona que puede dar. Y si no corto a estas mujeres, no deja a la pobre Giralesca intervenir. Esta segunda fase, bueno, nuestra ingeniera Giralesca, que nuestro reconocimiento por todo el trabajo que viene realizando aquí en el estado de La Guaira a través de la fundación que presides. Quiero que nos cuentes un poco, Giralesca, cuál es el trabajo de la fundación y que termines tu intervención, por así decirlo, porque después pasamos un segmento de preguntas. Las mujeres en la ciencia. No, yo estoy disfrutando muchísimo este podcast, Entre Mujeres, de verdad que nos permite realmente conectarnos y hablar de estos temas que en ocasiones no se hablan en todos los espacios. Así que aprovechemos la interacción también para escuchar a las otras que nos están viendo, que nos están escuchando y que tienen su posición, ¿no?, al respecto de las ciencias todas. Allí, bueno, efectivamente, luego con el tema institucional, soy la presidenta de Fundacity La Guaira. Allí venimos trabajando primero en el reconocimiento de la mujer, identificándola, reconociéndola, integrándola, acompañándola y permitiendo entonces la creación de las redes de cooperación, porque somos seres de cooperación, aunque no hayan impuesto las sociedades occidentales a la competencia, pero lo vemos en la biología, las plantas funcionan y sobreviven a los distintos procesos geológicos, ambientales, climáticos, es producto de la cooperación. Entonces allí, entre mujeres todas, nos identificamos, nos reconocemos, nos apoyamos, nos fortalecemos, sumamos a otras para seguir construyendo no solo ciencia, construir nuestros referentes de mujeres en la comunidad, haciendo lo propio, organizando nuestras mujeres en las escuelas, en las universidades. Y allí tal es el punto que la ministra Gabriela lo entendió muy bien.
y lo ha venido impulsando a través de las distintas políticas. Entonces, Mujeres en la Ciencia, a la cual ya sacamos el volumen 2 del libro, Mujeres en la Ciencia, se llama Mujeres de la Ciencia en Venezuela, y allí tenemos identificadas muchas mujeres y faltan muchos más. Mujeres vinculadas a la ciencia, a la tecnología, a la robótica, a petróleo, a gas, ciencias sociales, ciencias humanas, precisamente para que nosotras nos veamos y sigamos entonces construyendo el quehacer de la ciencia, el quehacer científico. En el mundo, normalmente los números, los indicadores hablan del 30-33% de participación de las mujeres en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. En Venezuela somos más del 63%. 63% de mujeres que participan en todos esos procesos, y no como asistentes, secretarias. Somos responsables, somos líderes, administradoras, gerentes, directoras, que estamos llevando a cabo las líneas de investigación, que estamos publicando lo que hacemos y que nos sumamos con otras mujeres a través de los distintos desarrollos y respaldamos con las leyes, respaldamos con las normativas. Entonces, desde La Guaira venimos construyendo eso, y por eso hoy estamos aquí encontrándonos con otras mujeres que son referentes también, que nos permiten identificarlas y sumarlas a este proceso. Entonces, cuando hablamos decías tú de la ciencia, ¿no? Pero es que la ciencia que no han impuesto, la ciencia occidental y del norte global, además. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos ciencias ancestrales, con nuestras plantas medicinales, nuestros indígenas lo han hecho históricamente, pero esa no es la ciencia que reconocen, no es la ciencia porque no es comprobable, porque no tiene un método científico. ¿Pero cuál método científico? Porque ahora, a través de las distintas investigaciones, sí, resulta que la industria farmacéutica ha determinado que las plantas tales cuales que se encuentran en el Amazonas tienen un componente activo que sirve para tal y cual enfermedad, pero ya nosotros lo sabíamos desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo combatimos el COVID en Venezuela? Con a punta de hierba, con nuestras plantas, y es precisamente el rescate también de nuestras ciencias, de nuestras raíces, de nuestra identidad. Mira, no, viste, yo hoy tengo dos invitadas excepcionales, de verdad. Mi respeto y mi reconocimiento para ambas. Giralesca, sigo contigo. La semana pasada, en el marco de bautizar la segunda edición del libro, estuvieron con nosotras otras científicas. Háblame un poco de ellas. Okay. Háblame un poco de su trabajo que vienen desarrollando en Venezuela, y alguna científica que tenga un trabajo que te haya llamado la atención y que creas prudente poder compartir con nosotros. Lástima que hoy no pudieron estar, pero aquí comprometo el hecho de seguirlas invitando para este espacio y discutir, porque no hay nada mejor que la pasión de cada una al hablar de su tema. Una está vinculada al tema de los alimentos, importantísimo. Incluso hay publicaciones donde el tema del Alzheimer viene de una bacteria que se aloja en todo el sistema bucal y después migra al cerebro. Entonces son investigaciones importantes que están vinculadas a la higiene de los alimentos, que están vinculadas a la higiene bucal, y son procesos que hay que socializarlo, hay que masificarlo y hay que hacer común la ciencia. No es la ciencia del laboratorio encerrado solamente, es la ciencia en la comunidad, con la comunidad, incorporándola en cada una de ellas. Tenemos también, esta es la compañera Carolina Camargo. Palomino, perdón. Tenemos la investigadora Nelcy Rivero, además fue mi profesora también, mamá, porque terminan siendo madres de uno y acompañando todo el proceso y toda la formación. Bióloga, viene haciendo investigaciones vinculadas a las algas marinas para producir biofertilizantes, y eso se está desarrollando aquí en La Guaira. Ella está produciendo biofertilizantes hacia los lados de Carayaque, y estos biofertilizantes totalmente orgánicos, nada de químico, nada de urea. Esto nos va a producir, nos va a permitir fortalecer toda la red de alianzas científico-campesinas que tenemos en el estado de La Guaira, y romper con todas esas estructuras y con el mercado impuesto del pesticida, del químico, que además nos está matando, compañeros. Entonces son nuestros. ¿Por qué? Porque nosotras somos mujeres protectoras de la vida. Porque entonces nos catalogaron como proveedoras de la vida, además del mercado, ¿no? Que proveemos vida, pero no solo la proveemos, la protegemos en toda su forma, en todas sus especies. Exacto.
Tenemos a la compañera Mayra García, que también es especialista en el tema de algas y viene trabajando todo el tema de la producción de algas en ese proceso. La compañera, ¿quién más tengo? Están informando producción que tenemos 10.000 likes. Llegamos a los 10.000. ¡Excelente! El tema está muy bueno. Mira, y eso que hay que llamar a la producción, no cumplimos con el protocolo de pasar por nuestras redes, que hoy vamos a estar conectados en vivo, pues no pensamos irnos en vivo, no pensamos y lo decidimos aquí, y con todo y eso ya llegamos a 10.000 likes. Ay, Qué bueno, gracias por acompañarnos. Es un tema interesante y fíjate que sin anunciarlo llegamos a 10.000 likes. Ya que... Sí. Sí, además. Tenemos a la compañera Katia. Un proyecto científico en la universidad de qué hace un científico. Sí, Katia es geóloga, vive aquí en La Guaira, es familiar de César Leal, es que César Leal, nuestro joven científico en astronomía. Me encanta. También tenemos que invitarlo a sí, me encanta, de verdad. Vamos a hacer segmento todo de ciencia y tecnología. Y Katia viene haciendo un trabajo interesante precisamente para sembrar las semillas de inspiración y las vocaciones tempranas de nuestros jóvenes. En la Universidad Central de Venezuela llevamos a los jóvenes, les hacemos un recorrido y despertamos esa curiosidad, porque ese estigma que nos han dado históricamente de que a las niñas no les gusta la ciencia y la tecnología es mentira. Es mentira, les gustan, pero después entonces le ponemos la muñeca, le ponemos la cocina, el trapito, que solo se van a dedicar a ser mujeres del hogar. Y no, hay científicas muy buenas, tecnólogas. Somos muy buenas en el hogar, limpiando, trapeando, lavando. Porque es que además podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Claro. ¿Quién me está faltando por allí? Dafna, que es La profesora Dafna. Químico que está trabajando con la producción de la utilización de gas para utilizar estas emanaciones como combustible alternativo en las casas. Creo que su proyecto está asociado al relleno con la comunidad de Santedubí. Sí. Qué bueno. Y bueno, y esta servidora pues que está aquí con ustedes, que bueno, también puede apoyarles en la parte de los biofertilizantes. Porque lo bonito de establecer redes es que ustedes no lo ven. En la naturaleza están las primeras redes. Pero ¿qué pasa? Estamos siendo sectoriales porque, son redes neuronales. Exacto. Y nosotros, y en la naturaleza todos nos comunicamos. Y establecer comunicación, eso va en pro de podernos reconocer, saber quiénes somos, qué estamos haciendo y aportar nuestro granito de arena para mejorar, para cuidar, para preservar. Y qué mejor que estos espacios para compartir nuestras ideas. Fíjense, está presente la decolonización del pensamiento aquí. Sí. Totalmente. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se manifiesta esa descolonización del saber de manera práctica en el ejercicio de sus funciones? De manera práctica. ¿Cuándo tú sientes que estás descolonizando tu actividad? ¿Cuándo tú sientes que estás librándote de todo ese peso occidental de opresión? Porque es que nosotras las mujeres somos transgresoras por naturaleza. ¿Saben por qué? Porque todo lo que nosotras hacemos atenta contra el status quo. Cuando hablamos con una ingeniera y hablamos con una bióloga que trabaja por la vida, para la vida, poniendo al servicio de ella todo el conocimiento y todo el poder, porque el conocimiento es poder, ellas están atentando contra las industrias farmacéuticas, la industria de la alimentación, la agroindustria, ¿verdad? Contra la industria de la moda, contra el capitalismo en general. Muy bien. Pero ¿cómo se manifiesta eso de manera práctica? Fíjate que en el 2015-2016 sale una publicación de la UNESCO en la que declaran Día Internacional de las Niñas y las Mujeres en la Ciencia, 11 de febrero. Pero entonces, cuando hacemos el análisis, ¿no? Entre líneas, ¿cuál mujer? ¿A cuál mujer se refiere? ¿Cuál mujer se refiere para hablar de ciencia y tecnología? ¿Cuál niña? Allí están representadas nosotras las negritas, las del sur global, las de África, las indígenas, las mexicanas, las venezolanas. No.
Ajá. Entonces, ¿cuál es el referente de ciencia y tecnología que está imponiendo la UNESCO? Por supuesto, las blancas del norte global, elitesca, con recursos. ¿Y qué ciencia van a defender ellos? ¿Qué ciencia van a defender? Entonces allí, y lo vemos, cuando el 3 de enero hubo el ataque en Venezuela, allí hubo una ciencia y una tecnología abismal, una ciencia y una tecnología muy superior. Pero ¿y cuál es la ciencia que ellos están promulgando, desarrollando? Es la ciencia para la muerte, para el terrorismo, la ciencia para la guerra, para la destrucción. Y nuestra ciencia es la ciencia para la vida, para protegerla en toda su forma. Ahí estamos rompiendo también con todas estas estructuras coloniales que han sido impuestas históricamente. Entonces trabajemos en ello. Por eso la línea es ciencia para la vida, en todas sus áreas de conocimiento, para proteger y garantizar lo que es el quinto objetivo, la preservación de la vida en el planeta. Claro, sí. Bueno, y tomando en cuenta lo que dice Giralesca, cuando nosotros vamos al aula de clases y le enseñamos a nuestras niñas a que deben valorizarse como individuos, que no necesariamente tiene que venderse como un estereotipo, ahí estamos rompiendo con el paradigma de lo que es la mujer, que tiene que cumplir con estándares. Cuando vamos a la comunidad como científicos, que llevamos ese granito de arena para que ellos puedan trabajar y puedan aprovechar sus propios recursos, ahí empezamos a hacer una transferencia de conocimiento, porque es una transferencia de parte y parte, porque nosotros vamos desde el punto de vista técnico, pero también nosotros nos nutrimos de esos saberes ancestrales, porque desde que el ser es ser, siempre ha practicado la siembra. Los microorganismos es porque ahorita le ponemos nombre y apellido, pero nuestros indígenas trabajaban con el ciclo de la luna, el ciclo del sol, las estacionalidades. Habían cultivos que se podían hacer en cierta fase, otros no. La cosecha está condicionada a esos ciclos de calendario lunar que uno dice, eso es de bruja. No, eso es natural. Porque Eso es otra cosa. Eso es otro tema. porque somos brujas, hechiceras. Exacto, porque ese es otro tema estigmático. Porque Hechicera, palera, zumbera. las científicas éramos brujas, consideradas brujitas, y nos quemaban. Nos quemaban en la vergüenza, pero ese es otro tema que tomar. Pero No, y nos quemaron. Y nos quemaron. Exacto. Y con ello nos quemaron muchos conocimientos y retraso a niveles sociales. Jamie dice, nos vamos a tratar aquí, por favor, a estas hay que cortarla ya, están hablando mucho. Es que las redes científicas nos permiten cambiar ideas. Mira, la profesora Yesmar, antes de comenzar, me decía, es primera vez que tengo un podcast, tengo nervios. Le dije, profe, va a ser divertido. Mira, ahora no la deja hablar. No, ya tengo que decirle, mira, era 1 hora el podcast, ya llevamos más de la hora, por favor. Y no me han dejado terminar con el protocolo del podcast. Pero es que imagínate, Ingrid, qué maravilla. Relajada totalmente. Pero bueno, vamos a seguir con este protocolo. Aquí tenemos unas preguntas para la doctora Yesmar. Yesmari, voy. La creación de un banco de hongos nativo es un hito para nuestra biodiversidad. ¿Cuál es el valor estratégico de resguardar esta especie local y cómo se convierten ellas en las mejores aliadas de las plantas para resistir la falta de agua en tiempos de sequía? Ok, bueno, como anteriormente dije, los microorganismos son los ingenieros, son los médicos, son los arquitectos. Conocerles y darles identidad y decir, ustedes trabajan en función de, ¿verdad? Ellos, con esa información ya representa, ya es un valor que se le da. Preservarlos es importante porque primero ahí tenemos lo que es ese banco donde nos resguarda nuestra soberanía, en el sentido de que es nuestras especies, son las especies que están adaptadas a nuestros suelos y que con ellas podemos hacer tecnologías amigables con el ambiente cuando, por ejemplo, generamos biofertilizantes, en el mejor de los casos. ¿Por qué? Porque vamos utilizando esos microorganismos que son nativos de nuestra región, son nativos de nuestro suelo. Y cuando
indicamos o por lo menos despertamos el interés del estudio por la microbiología, tener un banco que nos dé esa información acerca de estos microorganismos y que se pueden utilizar en proyectos de recuperación y restauración de áreas, genera un valor importante para nuestro país porque es un acervo. Entonces, ¿qué pasa? Estos microorganismos pueden ayudar a mitigar o tolerar, mejor dicho, estos cambios que se estamos viendo actualmente, producto de lo que hoy llamamos cambio climático. Doctora, entonces, por aquí tenemos preguntas en vivo que quieren que le haga. Ajá. Estamos en el marco de las preguntas. Tenemos a María Pérez y otra persona que hace la misma pregunta. ¿Qué consejo le daría a las niñas y jóvenes que sueñan conseguir una carrera científica? Aprovecho mientras la profesora identifica ahí la respuesta, disculpe, saludar, porque es que no me dejan, estas mujeres no me dejan hacer mi trabajo. Le damos las gracias a todos los que están conectados. Mangeli está conectada, es coproductora y de este programa, también está conmigo aquí, y bueno, hoy no nos pudo acompañar. Mangeli, te queremos, gracias por el apoyo. Gracias a todos los que tenemos aquí, todos los que Pedro Noguera, hola, buenos días, saludos camaradas, estamos activos, así mismo es. Y bueno, todos aquellos para poder, Cielo Mar, excelente programa, nos dice, aquí Yesibel, todos nos mandan saludos, que está muy entretenido el programa, dice. Gracias a todos y a todos. Ahora sí, la doctora. Ajá. Bueno, ¿qué le digo yo a las niñas? Que sueñen, que vean que tienen mucho potencial y que persigan esos sueños, que las científicas siempre vamos a hacer desde que están tomando el agua. De hecho, en el libro lo dije, hacen ciencia desde que tomas el agua, porque el hecho de levantar el vaso, llevarte el vaso a la boca, ingerir el agua que necesita tu cuerpo para hidratarte, estás haciendo ciencia, estás haciendo biología, química, matemática, hasta computación, porque el hecho de que tu cerebro lea la orden de que tienes que tomar agua, y ahí es un código. Entonces, ¿qué les digo a las niñas? Diviértanse con la ciencia es divertida, y que la ciencia es un arte, así como nos gusta ponernos bellas y hermosas y preciosas, maquillándonos, colocándonos esos colores bellos que nos permiten reflejar nuestra belleza interior. Con la ciencia también pueden hacer eso. Enamórense con lo que hagan, no solamente con la ciencia exacta, sino con las ciencias que son y que blandas también, porque haciendo parte de la ciencia social también están dejando algo, están dejando semillas, están dejando conocimiento para las próximas generaciones, valores que integren esos valores, que quieran su tierra, amen a su tierra, disfruten de su tierra y que le digan al mundo lo bonita que es su tierra. Aquí saludos para Gira, su sobrina la están viendo, aprovecha, saluda a tu sobrina. Y bueno, también nos dice qué le dirían a estas niñas de cómo enamorarse de la ciencia, como estás tú enamorada, porque lo sé. No, saludos a todos los que nos están viendo y que están disfrutando de este podcast, que va a ser el primero de muchos. Ya estoy convenciendo a Jamie que va a ser así. Mira, la ciencia es, creo que es la pasión por entender los distintos procesos. Y el proceso de entender y ser curiosos es la esencia del ser humano. El capitalismo nos neutraliza la creatividad y nos colocan como patrones. Rompamos el molde, aprendamos otras cosas y entendamos que esta vida está hecha con esencia de mujer, con aroma de mujer, con olor de mujer, con el abrazo de mamá, de hermana. Entonces, seamos esa diferencia en el mundo y hagamos de la ciencia un espacio más allá de divertido, una ciencia útil. Exacto, así es.
Dice Lice Febre, inspirando cada día a estudiar y prepararse es la única herencia perdurable en tiempo que queda. Excelente reflexión a los que están interactuando con nosotros. Saludos a estas mujeres luchadoras, nos dice Fran. Seguimos conectados, pero tenemos una pregunta también para Giralesca. ¿Cuál es otra? Giralesca dice otra. Hay que aprovechar al máximo, estamos mujeres. ¿Cuál es el objetivo principal de la ciencia comunalizada, impulsada por Fundacity aquí en La Guaira, en la comunidad del estado de La Guaira? Hacer común la ciencia o democratizar la ciencia nos permite llevar términos que en ocasiones son muy complejos en los laboratorios, en la universidad, y que el científico, ahí hago la autocrítica, nos llenamos de ese discurso tecnócrata para que otros no nos entiendan. Y es una estrategia para demostrar que sabemos más, pero no es así. Y democratizarlo pasa entonces por las distintas actividades que nosotros realizamos en el semillero científico. Es hacer la ciencia didáctica, lúdica, divertida, a través de la cotidianidad del hogar, de la cocina, explicada en palabras comunes y en palabras llanas. Y eso nos ha permitido un alcance importante en nuestras comunidades. Llevamos la ciencia a las distintas comunidades, a la Junglita, a Caruao, al Junco, a Carayaca, precisamente para mostrarle una ciencia a otra a nuestros niños y nuestras niñas. Y nosotros estamos formando nuestras niñas, especial énfasis, nuestras niñas y jóvenes, robótica, tecnología, inteligencia artificial, para que ellas puedan ver que realmente hay otros caminos que están vinculados a la ciencia, que podemos hacer tecnología, que podemos romper paradigmas, y el semillero científico nos ha demostrado que la participación de las niñas y las jóvenes es mucho mayor en estas actividades. Son niñas curiosas y son niñas con una creatividad importante, interesante, y sé que el día de mañana van a estar vinculadas en otros procesos, porque van a estar transformando, pero ahora con el enfoque de género, con el enfoque de mujer. Y tanto es así que nosotros en este espacio, que es la sala de lectura del Centro Didáctico para la Enseñanza de la Ciencia, tenemos lectura que dice: soy científica, soy ingeniera, reconociendo que habemos mujeres que están trabajando por ello y que son reflejadas, y que venimos construyendo en el territorio, pero no solo en el territorio de La Guaira, a nivel nacional también. Y esto nos permite, le decía yo a Jamie en el encuentro pasado, también cómo fortalecemos a nivel legal que las mujeres y las niñas sigan construyendo, y ahora a nivel jurídico, para que ellas puedan tener una guía en los próximos años, y como eso también a nivel comunicacional. Por eso estamos aquí. Claro. Exactamente, por eso estamos aquí, porque visualizar, impulsar el trabajo que vienen haciendo estas mujeres científicas, tanto en La Guaira como en Venezuela, es importante porque nos llega de orgullo como mujeres, utilizando el lema del movimiento de mujeres, porque donde llegan una, llegamos todas. Y es importante que nosotras podamos reconocernos entre nosotras, ayudarnos a fortalecer nuestro trabajo en la medida que lo podamos desempeñar, sentirnos orgullosas, para no utilizar, ¿cómo fue el término? Se me olvidó. Fagocitosis. La fagocitosis. No fue un término que hoy aprendimos en este podcast. Como nosotras, para no seguir haciendo la fagocitosis, podemos entreayudarnos, como decía Simón Rodríguez, entreayudarnos a fortalecer Giralesca, la profesora Yesmar, que vienen desempeñando un trabajo excelente, excepcional en el estado. Y bueno, no quiero cerrar este programa, profe, porque ya estamos en la última. Es un programa que se extendió. Nos falta poco. Sin reconocer el trabajo que realizan ustedes aquí en el estado, fabuloso trabajo, excelente reconocimiento que le entregó nuestro gobernador José Alejandro Terán a través de esta dirección a las profesoras por el trabajo que vienen desempeñando. Y que bueno, lo importante es que nosotros aquí en el estado tenemos líderes como José Alejandro que entienden la importancia del trabajo que viene desempeñando la mujer y que lo reconoce y que es parte, que se ha declarado feminista, y es necesario, como retomando lo que decía la profesora Ingrid, que entre
entre nosotras podamos reconocernos y apoyarnos y seguir fortaleciendo el trabajo que vienen realizando estas camaradas. Giralesca, nuestro respeto, nuestro cariño por el trabajo que realiza esta fundación. He visto tu trabajo de cerca, no había tenido la oportunidad de sentarnos, de compartir hasta la semana pasada que me invitaste y me enamoró del trabajo que realiza junto a las camaradas. Mis felicitaciones, nuestro aplauso para Giralesca por el trabajo que hace con el excelente equipo que tiene aquí, que nos está enseñando a los guaireños y viéndonos como guaireños a la ciencia de otra forma. Nos está enseñando a mirar la ciencia de otra manera y que nos costaba mucho. Esa es las Tres Marías, que era horror, nos traumaron nosotros en una nombre María. Sí. Era Es verdad, porque no era María, las Tres Porque Marías. las mujeres son dolores de cabeza. Las mujeres son culpables. dije que iba a cerrar, pero esta mujer no me deja. No me deja. ¿Hasta cuándo está sentado? Pues? La mujer no nos deja. Pero bueno, retomando la seriedad de este programa, efectivamente nos enseñan que bueno, que no es tan difícil. Yo le decía en una conversación que tuvimos en una actividad que nos mandó a hacer nuestro camarada Héctor con el Movimiento de Ciencia, y tuvimos compartiendo una noche de una ruta astronómica excelente. De aquí nuestro reconocimiento al Movimiento de Ciencia en el Estado, que también viene haciendo un papel importante en la forma de ver la ciencia distinta. Y ahí conversábamos que muchas fuimos traumatizadas, muchas y muchos también hay que decir, fuimos traumatizadas con la ciencia, o sea, sin poder comprenderla, sin poder digerirla, porque ya nos traumatizaban con el tema de los Tres Marios. Por ejemplo. Así es. Y bueno, desde esta fundación, desde el Movimiento de Ciencia, de estas mujeres que tenemos al frente, bueno, vemos que no es así, que la ciencia es otra forma, que es distinta, que es amena, que la podemos digerir, que es apasionante, que enamora. Y que mira, yo me enamoré por ellas, pues me gustó el tema porque bueno, de la forma que lo explica, con la pasión con que lo hacen enamorarnos de la ciencia, y la vemos que ya no es nuestra enemiga, al contrario, es nuestra amiga, es nuestra aliada, y eso es importante que todas y todos lo sepamos. Yo este corto tiempito para agradecerte, Giralesca, por hacernos visibles, porque nosotras somos muchas, detrás de mí vienen muchas, yo apenas soy la puntica del iceberg, porque el hecho de llevar grandes trabajos y liderar proyectos de investigación no es una sola cara, somos muchas que trabajamos como hormiguitas y estamos aquí, nos montamos en el autobús, también estamos ahí con el calor y no sabemos que somos científicas. Y bueno, y gracias por el espacio que nos permite compartir anécdotas, una rica conversación, conocer a importantes personajes de la región que yo desconocía, porque yo también, mi vida transcurre como el vampiro, salgo de noche y llego de noche. Entonces yo, claro, y uno pasa por estas instalaciones desconociendo la maravilla que hay, porque yo cuando llegué, dije, estoy en otro sitio, me sacaron de otro lado. Y ¿sabes lo bonito que es? Que entras a un mundo que es distinto y que te invite a entrar, a cooperar, a decirte con mucho cariño, cuenta con mi apoyo en el momento que necesites para que sigas haciendo esta labor tan importante y tan bonita en la región. Porque, ¿sabes? Las guaireñas son muy científicas y les encanta la ciencia, y muchas migran porque no saben de estas oportunidades. Gracias, sigue con tu labor, la estás haciendo muy muy bien y te felicito en nombre de mis compañeras, que somos bastantes. En mi dirección donde yo pertenezco, en el IDEA, somos casi todas mujeres, hay 5 hombres nada más, y entonces tenemos esa bendición de que tenemos proyectos liderizados por grandes mujeres investigadoras y muy buenas investigadoras. Y aprovecho también para agradecer a Afrodita. Afrodita es la que ha llevado el semillero científico y ha permitido llevar esa semillita que inyecta
a las niñas de Miranda, donde ella ha ido, a Miranda, Aragua, que ha recorrido con el semillero científico, a decirles que las ciencias no son ese horror que no siempre nos vendieron en algún momento, sino que todos hacemos ciencia desde que nacemos. Entonces, bueno, gracias Iralesca por el espacio. Espero que mis demás compañeras también vengan a contar sus anécdotas y participen en una conversación tan divertida, porque yo estaba nerviosa, pero esto me pareció genial. Rapidito, bueno, igual pues agradecida, de verdad que es un placer enorme siempre escuchar a nuestras pares, a nuestras compañeras, mujeres, dando, digamos, pruebas testimonial y real de que efectivamente las mujeres podemos ser lo que queremos sin ningún tipo de impedimento, pero además siendo ejemplo para las niñas, las jóvenes que nos están viendo, que es fundamental. Gracias, Janie, como siempre es un placer y un orgullo, yo siempre lo he dicho, ser además testigo presencial del semillero de la patria, porque esta mujer que está acá es hija de la revolución. Debemos también decir y reconocer que esto lo hemos podido hacer gracias a la revolución bolivariana, gracias al comandante Chávez, gracias al queridísimo presidente Nicolás Maduro, que se encuentra en estos momentos secuestrado y que esperamos su pronta liberación. Efectivamente, Ingrid tocó varios elementos que es necesario recordar, que ayer se cumplieron 13 años de la partida física de la siembra de nuestro comandante gigante Hugo Chávez. Ayer en la sesión de la Asamblea Nacional, mientras la diputada Roversa nos recordaba a Chávez, lloré, tengo que admitirlo. Recordar a Chávez es llenarnos de fuerza. Es llenarnos de fuerza. Es aquel gran hombre que nos enseñó realmente lo que es la patria, que nos enseñó a amarlo, que nos trajo a Bolívar de vuelta, que ese Bolívar que tenían secuestrado nos lo devolvió y nos enseñó a querer nuestra venezolanidad, a amar a esta Venezuela grande, a esta patria. Chávez, hablar de Chávez creo que tendríamos que durar una hora más de programa, pero no quería cerrar este programa sin mencionarlo. Ese Chávez que tenemos todas y todos los venezolanos, independientemente de nuestro color político, tenemos un compromiso con él de construir y cuidar, preservar la patria. Y no otra cosa, nos despedimos, finalizamos este programa, de este podcast Entre Mujeres, como siempre decimos, siempre linda, siempre regia y siempre bella. Chao, chao, nos vemos en un próximo programa.